Bienvenidos a su programa Desenlaces. Hoy tengo como invitado a un profesor de Historia y Ciencias Sociales. Ha sido presidente del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral. También ha sido viceministro de Seguridad Social y actualmente es ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo del año 2017. La etiqueta que vamos a utilizar es Ministro Ovalles en TVS. Ministro, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar aquí. Sabemos que esta semana es muy movida para usted. Se celebró el 1 de mayo. Y quisiera que comenzáramos por allí. El presidente ha decretado un aumento que yo creo que no tiene precedente en la historia venezolana. Son muchos aumentos en revolución. Yo quisiera que nos dijera primero el objeto, ¿qué persigue este aumento salarial? Cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El mandato es claro para el presidente de la República y para los funcionarios investidos de autoridad. El salario mínimo debe ajustarse de acuerdo a parámetros y a indicadores que se establezcan con rigurosidad, fehacientes y que permitan que el Ejecutivo Nacional, en cabeza del presidente de la República, tome la decisión como lo ha hecho el presidente Chávez en primera oportunidad y ahora el presidente Maduro. La historia del aumento del salario mínimo es de 44 aumentos de salario mínimo, 1999 a el año 2018. Me permiten compartir con ustedes 44 aumentos. 44 aumentos. Habla por sí solo de la, digamos, progresividad que contiene no solamente la Constitución, sino es un problema también de voluntad política, de entender que es necesario proteger al pueblo venezolano, que es necesario cumplir con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que es justo, más allá del 1 de mayo, al cual pudiéramos referirnos brevemente en un momento, es justo reconocer a los trabajadores y trabajadoras una porción de la riqueza social que producen, mediante el salario y mediante otros mecanismos de protección, como es el cestatique socialista y los bonos, a los cuales también nos referiremos. Sí, efectivamente, esta lámina muestra con absoluta claridad, por acá. Sí, por esta cámara la podemos ver. De esta forma. Ajá. Lo que está indicado en el color rojo son los años de aumento y la evolución del aumento salarial en Venezuela. Muy bien. Ahí se ve. Ahí se ve. En rojo, comandante Hugo Chávez Frías, y en azul, el presidente Nicolás Maduro. Estamos hablando de 44 aumentos salariales en lo que va de revolución, y 22 de ellos se han producido en el corto tiempo, que parece tiempo físico, pero que parece una eternidad, el periodo de gobierno hasta el momento que el presidente Nicolás Maduro ha venido desarrollando. O sea, la mitad de los aumentos han sido... El 50%, exactamente, 44 del comandante Hugo Chávez hasta el 2013, 2012, y 22 del presidente Nicolás Maduro. La intervención que se ha hecho sobre la economía y la necesidad, por otro lado, del gobierno presidido por el camarada Nicolás Maduro Moros, de proteger el salario de los trabajadores y trabajadoras. Hay una situación, lo hemos indicado, de guerra económica que pareciera naturalizarse, comenzar a vivir con nosotros y decir, bueno, ya es natural esto de la guerra económica, y quien no cree en esto decir, ella no existe. Pero el solo hecho de 22 aumentos salariales, y uno, como usted lo indicó, sin precedentes, para muchos de nosotros que tenemos algunas canas ya, hablar de un salario mínimo de 1 millón de bolívares era impensable. Claro. Eso se coteja con una realidad hiperespeculativa, hiperinflacionaria, que está influenciada
sobre la cual gravita una situación de orden político, la manipulación de orden político, el uso de los precios a los productos de primera necesidad, alimentos y medicina, pero fundamentalmente los alimentos como arma política y electoral. Es decir, quiero producir la mudanza de un gobierno, desquicio a la sociedad, hostigo a la sociedad, con precios que no encuentran racionalidad en ninguna de las escuelas económicas que nos podamos plantear. Cuando nos preguntamos cuál es la referencia de esa estructura de costos, porque una estructura de costos se mueve a la velocidad de 12 horas, 6 horas, 24 horas. ¿Cómo puedo responder yo ante esto que un kilo de queso en 12 horas suba 2 veces de precio? A veces hasta menos, porque con el aumento ya empezaron a llegar mensajes de... Una verdadera vorágine, desquiciante. Entonces tú comienzas desde el gobierno, pero también ya el pueblo, a preguntarse, ¿cuál es la razón de esto? ¿Qué racionalidad tienen aumentos de este tipo? Durante un tiempo se ha estado planteando como excusa. Cada vez que aumentan el salario, aumentan los precios. Nosotros nos hemos preguntado, en diciembre vivimos una situación de verdadera locura en los precios. El pueblo venezolano tuvo que soportar estoicamente, valerosamente como lo ha hecho, una situación que pretendía hacerle de las fiestas de Pascua navideñas, hacerle una amargura, un vía crucis. Disfrutó de sus fiestas navideñas, pero pudo presenciar una cosa inusitada, precios nunca vistos. Y no hubo aumento salarial. Entre lo que fue noviembre y todo diciembre no hubo aumento salarial hasta el 1 de enero. Recuerdo que el presidente de pie, Nicolás Maduro, despide el año 2017, habla al país y anuncia un nuevo aumento. Pero de lo que veníamos era de una persecución en caliente, un hostigamiento al pueblo, fundamentalmente, repito, y algunos dirán, no, bueno, es la explicación oficial, no es la explicación que esté en las calles y que ya la gente siente y dice, esto no tiene racionalidad alguna, esto tiene un objetivo político y el llamado es que las reglas de la democracia están claras. Si yo quiero producir una mudanza política, me hago de un proyecto político, estructuro un proyecto político, así sea muy neoliberal, hable de libre mercado, nosotros hablamos de presencia del Estado, que hable de democracia representativa, nosotros hablamos de democracia protagónica y participativa, que hable de autodeterminación de los pueblos y de soberanía. Ellos hablan de países con condiciones de neocolonias o de colonias. Pero si ese es el programa y tienen un líder y termina eso teniendo la aceptación popular, son las reglas de la democracia. Pero no así. No tratando de rendir al pueblo por hambre, no utilizando los alimentos y los precios como arma política. Eso lo hemos condenado y lo seguiremos condenando. Y el pueblo, poco a poco, lo va mirando, lo va observando, va sacando sus conclusiones. Y el 1 de mayo, ustedes pudieron ver 3 inmensas marchas. Algunos escépticos, inclusive de nuestro lado, decían, no, chicos, la gente marchar así como están, y los trabajadores precisamente, no, ahí estuvieron los trabajadores, tuvo el pueblo en general. Una de las mejores marchas el 1 de por mayo. Dios, 3 marchas portentosas, pero además con gallardía, con presencia, fustigados, adoloridos por la guerra económica, sí, pero ahí estaba el pueblo trabajador, con sus pancartas, con sus reclamos, porque tienen un gobierno a quien reclamarle. Biches, yo tengo la experiencia, el gobierno de calle con el presidente Nicolás Maduro y el vicepresidente Elías Agua, de entrar en las veredas más inhóspitas de nuestra patria, que aún hay cosas por resolver, no estamos conformes, claro, no lo estaremos. Claro. Mientras un niño esté en la miseria, mientras haya situación de vivienda o situación de servicios de agua, no estaremos conformes. Pero nosotros, el gobierno bolivariano, los bolivarianos, todavía entramos y nos sentamos y nos miran a los ojos, nos fustigan, nos critican, nos señalan lo que tienen que señalarle, pero nosotros estamos ahí con el pueblo. Ministro, ¿se puede hacer una comparación con estos de los aumentos salariales, los 44 aumentos que usted refiere, con los años previos a la revolución? ¿Existe alguna información al respecto, una data? ¿Cuántos aumentos se hicieron? 9. 9 aumentos. 9 en lo que fue la llamada Cuarta República.
o la democracia representativa, que nace el 23 de enero de 1958 y termina en diciembre del 98 con la elección, 6 de diciembre del 98 con la elección de nuestro comandante Hugo Chávez. 9 aumentos de salario mínimo, pero además el correlato es trágico. Arrebataron las prestaciones sociales, Claro, eso es otra cosa que vale la conculcaron pena el derecho a mencionar. huelga. Así es. Las organizaciones sindicales eran intervenidas y allanadas por cabilleros Bueno, la ley de trabajadores la hacían los empresarios, no la hacían los en los bufetes. trabajadores. En los bufetes, usted abogado, pero abogado de la Quinta República, Así es. pero lo hacían en los bufetes. Yo siempre coloco un ejemplo de nuestro Ministerio del Trabajo, y me perdonas este paréntesis. El Ministerio del Trabajo nació como la Oficina Nacional del Trabajo en el Ministerio de Interior y Justicia del gomecismo, porque así lo quisieron las transnacionales del petróleo, porque entendían que los conflictos laborales, las protestas de los trabajadores eran problemas de orden público y debían ser sofocados como problemas de orden público, con esquemas de seguridad ciudadana. Entonces crearon una Oficina Nacional del Trabajo donde le decían a los trabajadores, o concilias o peinilla, o campos de concentración, donde fueron a parar, bueno, ahora que estamos en 1 de mayo, Farías, el papá de Chuma y de los dos Farías, de Carlos, la huelga petrolera, y dónde fueron a parar presos por reclamar los derechos de los trabajadores, allá en el gomecismo, pero también durante la llamada Cuarta República, Claro. luego de la caída de Marcos Evangelista Pérez Jiménez. Fue una tradición de represión al movimiento sindical y a los reclamos de los trabajadores. Pero lo cumbre, que tú lo señalabas, es el arrebato de la retroactividad de las prestaciones sociales. El nunca ajustar la jornada laboral como modernamente se había ajustado en otros países. Fue el comandante Chávez, también en la Ley Orgánica del Trabajo, año abril del 2012, 6 años cumplimos ahora de ese acto emotivo, pero de gran altura en materia de derecho laboral y social en el país. Salón Simón Bolívar se produjo ese acto histórico, quien devolvió también las prestaciones sociales a los trabajadores y pasó a regular la jornada laboral, que nosotros teníamos un retraso a la espera de nuestra ley orgánica, pero se produjo el acto también de cumplir con la Constitución en esa disposición transitoria que ordenaba desde el 99 que nosotros modificáramos la jornada laboral. De tal manera que en el campo social, y fundamentalmente que lo que nos trae, que es el campo de los derechos laborales, lo que podemos exhibir como gobierno bolivariano, son progresos. Sin duda. Ajustado al principio de progresividad, que bien conoces, Vilches, que está prescrito en la doctrina laboral, al principio de intangibilidad. Derecho conquistado es derecho que no puede ser intervenido por un tercero, es intangible, intocable, salvo que las partes o una situación de negociación colectiva produzca un cambio progresivo. Claro. Y ese es el otro principio, el principio de progresividad. Pues esa situación en la Revolución Bolivariana, como lo hemos señalado, ha avanzado. Nosotros hemos apelado a lo que la Constitución establece y lo que establece la Ley Orgánica y el marco normativo nacional para decirle al pueblo venezolano, sin sonrojo, sin dejarnos chantajear, que vamos a seguir protegiendo, vamos a seguir aumentando el salario las veces que sean necesarios, porque es que además, para una oferta que ha sido restringida planificadamente, explico brevemente, un minuto solamente, los productos se genera producción y lo constatan los trabajadores, los consejos productivos de trabajadores, pero lo que se coloca en el mercado es una oferta reducida. Cuando la oferta es reducida, ese producto, ese poco producto que llega al mercado, tiene un precio frente a la demanda, a los muchos que demandan. Entonces hay una suerte de subasta. El que más puja en la subasta es el que se lleva el producto. Claro. Ante la poca oferta y una demanda que se ha expandido como resultado de los aumentos de salario, como resultado de los bonos, la gente, quieranlo o no, independientemente de los precios que se generan, ha venido accediendo de alguna manera, a lo mejor precariamente, pero ha venido accediendo a los productos. Hay demanda, hay expansión de la demanda porque es una política del gobierno bolivariano de que la gente tenga medianamente cómo comprar. Pues entonces yo reduzco la oferta, encarezco ese producto y le agrego el plus. Digo, no, lo que pasa es que este producto tiene un componente importado que hace
que yo lo coloque en función del dólar today. O la el dólar reposición del futuro. producto. Porque O es lo otra cosa que repongo tomas en en cuenta, función. claro. Ajá, pero la explicación de cómo repongo ese producto. Si yo pongo el queso en 1.400.000, ¿con qué materia prima lo produciste? Con una materia prima de hace un mes, hace mes y medio. Pero si un litro de leche de cabra vale 80.000 bolívares y el único componente importado, digamos, es la soya, si acaso, porque hoy están apelando a otros mecanismos, si efectivo y realmente el peso que pueda tener en la estructura del precio no es el salario, ¿por qué entonces el queso de cabra que sale en 100.000 bolívares de Carora o de Falcón, de Coro, es 1.000.000 de bolívares cuando llega a la capital, cuando llega a Maracay, cuando llega a Valencia? Claro. ¿Cómo podemos explicarnos esto sino una pavorosa guerra económica, una forma poco civilizada de hacer política, pero además una vocación incierta para que tienen la obligación de producir, que deberían tener vocación industrialista y productiva y no la tienen? Así es. Ministro, debo hacer una pausa. ¿Cómo no? Pero al regreso quiero que me responda a esto. Pareciera que el venezolano se ha ido acostumbrando a grandes hitos. Pareciera que aquellas palabras de Ernesto Che Guevara, que cuando lo extraordinario se hace cotidiano estamos en presencia de una revolución. Hoy en día yo creo que es así. El venezolano se ha acostumbrado a 2 millones de viviendas y pedimos más. Nos hemos acostumbrado a 44 aumentos salariales y el venezolano siempre está aspirando más. Antes los aumentos estaban casados con un 1 de mayo, pero el venezolano se ha ido acostumbrando a ciertos hitos y yo quiero que usted me responda qué expectativas tiene la clase obrera luego de este aumento. Al regreso del corte quiero que hablemos de eso. Si quiere interactuar con el ministro Valles, hágalo a través de nuestra etiqueta Ministro Ovalles en TVs, a través de las redes sociales de Desenlaces TVs en Twitter y Desenlaces TVs en Instagram. Ya venimos. Seguimos con más de su programa Desenlace, acompañado del ministro Valles. La etiqueta que estamos utilizando es Ministro Valles en TVs, a través de las redes sociales de Desenlaces TVs en Twitter y Desenlaces TVs en Instagram. Ministro, habíamos dejado una pregunta antes del corte. ¿Cómo cubrir las expectativas de los trabajadores cuando situaciones que para cualquier otro país que pudiera compararse con Venezuela han sido conquistas extraordinarias y hoy en día pareciera que ya es normal que el presidente a cada rato aumente los salarios, que nuestros atletas conquisten medallas en eventos internacionales, que los niños hoy tengan su canaimita en las escuelas, que se hayan construido más de 2 millones de viviendas y el pueblo está a la expectativa de que se construyan aún más viviendas? ¿Cómo cubrir las expectativas de la clase obrera en cuanto a los derechos del trabajo, en cuanto a los aumentos salariales? Usted que está en contacto directo con la masa trabajadora, ¿qué nos puede decir al respecto? Sí, ciertamente en el corte lo comentábamos y traíamos a la memoria al comandante Guevara, el comandante Che, cuando lo cotidiano se hace extraordinario, parafraseamos, estamos ante una revolución. Sí, los años de inmaterialización de derechos de un pueblo que el comandante Chávez, presidente Maduro ahora, pero el comandante Chávez en el 1998 consiguió extraviado, deambulando en desiertos de represión, de incertidumbre, sin un proyecto nacional, nunca mancillado en su dignidad, pero sí extraviado, sin brújula. El presidente Chávez le dio un proyecto, una constitución, el gran proyecto, el gran azimuth, como él decía, por donde debemos orientarnos. Tomó de la mano al pueblo y el pueblo tomó de la mano al comandante y trazaron un rumbo, que es el rumbo de la revolución bolivariana. Y ese rumbo es un rumbo de materialización de derechos largamente olvidados, preteridamente negados al pueblo venezolano. Y en la medida que la sociedad venezolana se hizo una sociedad de materialización de derechos, esto pareciera ser cotidiano, pareciera ser que forma parte del paisaje. Pero detrás de ese paisaje es un paisaje de esfuerzo, de lucha, de cosa negada, de derecho negado que tuvo que ser conquistado y tuvo que haber una revolución con el comandante a la cabeza para que vivienda, canaimita, PAE, ahora alimentos, educación, salud, que antes enviaban al pueblo
a comprarlo en el mercado, porque la salud era una mercancía, porque había sido privatizada. Nosotros recibimos en el 99 un decreto que había dejado el último presidente de la Cuarta República, de la democracia representativa, un decreto que privatizaba el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. No solamente lo echó para atrás el presidente Chávez, sino que de las cenizas levantó el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Hoy es una referencia. Nosotros conseguimos que la educación estaba en franco proceso de privatización. ¿Cuántos jóvenes nuestros no dejaron la vida en las calles de Caracas peleando contra el proyecto, el PLEX, el proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior, que privatizaba las universidades? Así es. Dos derechos fundamentales que le decían, Andy, cómpralo en el mercado. Aquella premisa neoliberal de sé eficiente y sobrevivirás, el darwinismo social. Compite salvajemente uno contra otro y sobrevivirás. Pero que no había un manto protector, un Estado que interviniera en áreas fundamentales, en donde debía prestar un acompañamiento. Las pensiones, ministro. Las mismas pensiones, por acá tenemos la evolución, ya que lo menciona, la evolución de las pensiones en el país. Esto es un orgullo cuando lo presentamos fuera de las fronteras, ver a nuestro pueblo protegido en la contingencia de vejez al 100%. Nosotros hemos anunciado que Venezuela es un país 100% pensionados. Y esta es la evolución. A un costo altísimo, pero es el pueblo. Claro. Es el pueblo trabajador que ha dejado sus años de servicio y que ustedes recuerdan aquellos, los más jóvenes y los más viejos, comandante Chávez y las viejitas pegadas de la guayabera del comandante Chávez, Chávez, no tengo pensión, Chávez, mira la edad que llegué y no tengo pensión. ¿Qué hizo el comandante Chávez? Amor mayor. Y ahora, ¿qué hizo el presidente Nicolás Maduro? Amor mayor, pero a través del carnet de la patria. Porque si también se había pervertido que las pensiones fuesen a manos de gestores, y el presidente Maduro dijo, bueno, a través del carnet de la patria, que se censen, que se registren a todos estos ancianos, a estas trabajadoras, a estas mujeres que aún estando en su casa nunca pudieron cotizar, tener las 750 cotizaciones y démosle su pensión. ¿Qué significa para la masa trabajadora el carnet de la patria? Un gobierno, una forma de gobierno digital, una forma de relación bidireccional, líder-pueblo. Tenemos una forma de comunicarnos con el presidente. La información, la ficha de quiénes somos, enfermedades, situación de mi vivienda, situación alimenticia, cuántos hijos, cuántos nietos, hay un discapacitado en la casa, no lo hay, está en el carnet de la patria. Estamos apuntando hacia el llamado sistema de información de seguridad social que está en la Ley Orgánica de Seguridad Social y está en la Constitución. Eso es el carnet de la patria. Además de ser una excelente herramienta de Big Data, de gobierno digital, que permite democratizar y que permite evitar que en el camino se metan lo que todavía existe a nuestro despecho, que es la gestoría, la burocracia, el minimalismo que dice el presidente Chávez y, por supuesto, la terrible corrupción, que tenemos un ajuste de cuentas, una deuda que saldar con ese morbo de la corrupción que acecha la revolución, que perjudica, que rodea para robarle oxígeno y vitalidad a la revolución. Me preguntaba sobre las expectativas. Las expectativas de la clase trabajadora efectivamente siguen estando en un gobierno que proteja y garantice sus derechos. El ministerio es una institución que debe velar por garantizar y proteger los derechos, porque hayan convenciones colectivas dialogantes, negociadas, porque nosotros podamos restituir derechos violados a aquel trabajador que es despedido injustamente, pero también calificar el despido y producir el despido de aquel que ha violado la ley. Claro. Que ha cometido alguna situación que pone al margen de la Ley Orgánica del Trabajo, falta de probidad, violencia contra el patrono, actos laxivos, están claramente establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo y son motivos fundamentales para producir una calificación o solicitar una calificación de despido, la autorización para despedir, tal como está en el procedimiento. Y la expectativa de los trabajadores en este momento, además de todo lo que tiene que ver con lo material, por lo que lucha, el contrato colectivo, el salario, las pensiones, es en producir y que lo dejen participar en la gestión de la producción.
de allí los consejos productivos de trabajadores. Que si la riqueza sale de mis manos, lo que produzco sale de mis manos, si se produce espagueti, que el espagueti llegue a la mesa del venezolano y llegue a un precio justo. Si se produce harina, que la harina llegue al mercado, a la mesa del venezolano. Porque nosotros, Pascualina Curcio lo viene diciendo, ¿no? Por producción no es, porque no está llegando. Y cuando llega, llega tan caro. Bueno, comercio subterráneo. Claro. Una inmensa riqueza subterránea que se genera, que está detrás de las formas, como decía en estos días, del bachaquerismo perfumado, big, en donde están poderosos intereses detrás, y del bachacarismo de la acera, echado en la acera con un mantel, yendo contra su propio hermano, diciéndole, en efectivo es tanto, y por el punto es tanto, pero te doy el descuento por el efectivo. Ah, bueno, es ir contra tu hermano para quitarle el efectivo para ponerlo en la frontera. Así es. Contra eso hay que ir. Por eso el 20 de mayo. Por eso la necesidad de que en el ejercicio de sus derechos políticos el pueblo venezolano, nosotros tenemos una opción, por supuesto, es la opción de la patria, es la opción de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es la opción de un hombre que en tiempos de tempestad ha sabido mantener la firmeza de la conducción de la patria para que no se extravíe, para que no la perdamos. Así como dijo el comandante Chávez una oportunidad con el himno nacional, que él nos los trajo de nuevo. Esta fue una canción que quedó extraviada en el tiempo, perdida en el tiempo. Vamos a traerla con nosotros. Y vamos a que el pueblo se sepa la canción de la patria, el himno nacional. Así es. Entonces Maduro está ahí al frente para que todo eso no se pierda, para que no nos volvamos a extraviar en los miles de desiertos en los que nos consiguió el comandante Chávez. Entonces los trabajadores ahí al frente, mis hermanos de clase, conozco a la gran mayoría de la dirigencia sindical, yo creo que de ambos bandos de la frontera, digamos. De los que están en la oposición, conozco a muchos, y por supuesto los que están en el chavismo. El llamado es a una gran jornada, una gran cruzada por la producción en el país, pero que se le dé participación al trabajador, que sepa que forma parte de la gestión productiva y que el proceso de distribución también tenga a los trabajadores como veedores, como observadores, que no se siga yendo por los caminos verdes la producción que sale de las manos de estos trabajadores. Lo decía, que el arroz llegue a la mesa, que la pasta llegue a la mesa, que la medicina, que los productos que salen de las manos de la clase obrera no terminen extraviándose. Ministro, para ello los consejos productivos de trabajadores, una ley, yo anuncio que pronto estará, espero que esté antes del 20 de mayo, el reglamento que le toca al Ejecutivo hacer a la ley de los consejos productivos, la ley constitucional de los consejos productivos de trabajadores, de tal manera que tengamos claro los empleadores y los trabajadores cuáles son las reglas del juego, cómo se procede, cómo se elige un vocero de los consejos productivos, cuáles son sus funciones, cómo está protegido. Es decir, que de ambos lados de la relación laboral quede claro qué es un consejo productivo y cuál es su papel en el proceso. Pero esa es la expectativa es una participación mayor. Si hablamos de democracia participativa y protagónica, ¿por qué no participar los trabajadores en la gestión? Claro. Esto no pone en discusión el tema de la propiedad privada, ojo, nos discutimos la propiedad privada. Además está patentizada, establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero el 367 de la Ley Orgánica del Trabajo establece con claridad que los trabajadores pueden participar de los procesos de establecimiento de precios y de costos a los productos. Defender la naturaleza, defender al afiliado, pero también saber cómo se distribuye el producto que surge de sus manos. Ministro, la experiencia de Expo Venezuela Potencia, visto desde la clase obrera, desde la clase trabajadora, ¿cómo valoramos esa experiencia? Mira, nos sorprendió un nicho de esperanza de ver que venezolanas y venezolanos de bien que desean emprender y tienen capitales para invertir, aceptaran la invitación, aceptaran la mano extendida del presidente Maduro y decir, bueno, vamos a trabajar. Ha sido una calumnia muy grande el decir que el comandante Chávez o el presidente Maduro tienen una riña o una actitud pendenciera con quien produce en el país. Yo recuerdo al comandante Chávez, Salón Simón, Ayacucho, primera plana, grandes empresarios, en el 2011.
Se sentían los efectos de la burbuja financiera, de la crisis del 2008 del capitalismo, y el presidente convocó al país empresarial para juntos avanzar en aquella crisis. Y el presidente, ¿cuántas veces no ha llamado? Consejo de Economía Productiva Nacional, Consejo de Economía Nacional Productiva. Los cita al Palacio, los convoca, los reúne, y la Expo Venezuela fue eso. Un encuentro de buenos venezolanos de buena voluntad. Yo me sentí muy satisfecho, vi la gente, vi que no hay ademanes, como que sí, pero es no. No, una voluntad de decir, bueno, pero es que vamos a hundir el barco, vamos a hundir la patria sin que nosotros podamos hacer algo. Y bueno, y comenzaron a ver cosas, y hubo vitrina para decir, mira, más allá de los productos consagrados en el país, de las marcas, hay otros que están produciendo, que necesitan el apoyo del gobierno, y lo van a tener para colocar en la mesa las compotas, como los vimos, el aceite, la harina. Bueno, vamos, adelante, juntos, eso sí, que no haya cartas marcadas. Así es, ministro. Que no haya emboscadas. Nueva pausa. Y al regreso quiero que hablemos sobre las expectativas de la clase trabajadora en cuanto a la Asamblea Nacional Constituyente. El 1 de mayo del año pasado, el presidente de la República anunció, en el marco del Día del Trabajador, que iba a convocar un proceso constituyente. Hoy es una realidad. Sí. Quisiera que mencionara un poco cuáles son las esperanzas, las expectativas, qué espera la clase trabajadora de nuestra Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo no? Si quiere interactuar con el ministro, hágalo a través de la etiqueta Ministro Valles en TVs, a través de las redes sociales Desenlaces TVs en Twitter y Desenlaces TVs en Instagram. No se parten, ya venimos. Estamos de vuelta a su programa de Desenlaces acompañado del ministro Ovalles. La etiqueta Ministro Ovalles en TVs a través de las redes sociales Desenlaces TVs en Twitter y Desenlaces TVs en Instagram. Ministro, habíamos comentado antes de irnos al corte las expectativas, las esperanzas de la clase trabajadora en tiempos de constituyente. Siendo el presidente un obrero, escogió el 1 de mayo del año pasado para anunciar que íbamos a un proceso constituyente. Era un tiempo bastante difícil. La derecha tomando las calles con violencia, con sangre, con muerte, y el presidente sacó de la manga el proceso constituyente y dijo, señores, esta es la solución para ir en el camino de la paz. No le falló al pueblo, cumplió lo ofrecido. Pero ahora se han generado unas expectativas en muchos sectores con el proceso constituyente. Yo quisiera que desde el punto de vista de los trabajadores nos dijera qué se espera de este proceso en este momento. Sí, fue el llamado desencadenante histórico del cual nos venía hablando el presidente. Él fue preparando un poco la opinión pública, pero no dejó de sorprendernos con cuál era el desencadenante. Cuando la violencia tomaba curso muy fuerte y peligroso, el presidente nos habló de eso al país. Se requiere de un nuevo desencadenante histórico, como lo tuvimos en el 98, en el 99. Y bueno, y el 1 de mayo en esa gran marcha en la Avenida Bolívar repleta, lanza la constituyente. Inmediatamente vienen las bases comiciales y en las bases comiciales se plantea que hay una importante presencia de la clase trabajadora. Hoy tenemos un bloque obrero en la constituyente que está cercano a los 79 constituyentistas. Y de allí, de esa constituyente, surgió la Ley Constitucional de los Consejos Productivos de Trabajadores. Pero también una ley que viene con todas las diferencias que pudieran haber en torno a ella, pero que viene a ajustar situaciones en torno a las inversiones, en decirle al país productor, pero también a aquellos capitales que están fuera del país en el extranjero, que hay garantías, que hay reglas claras del juego para que vuelvan al país e inviertan en el país. Es la ley de inversiones. Esa ley ha sido poco difundida en los aspectos que tienen que ser difundidos y los que tengan que corregirse se corregirán, pero es una ley que viene a crear una ventana para mirar al país de una manera distinta como lo deforman a través de ciertos monopolios mediáticos internacionales. Entonces es una ley producida por la constituyente,
Pero además la constituyente ha producido, Vilche, una suerte de sistema en el que la clase trabajadora ha estado impulsando un sistema de leyes para proteger al pueblo y para salirle al frente a la llamada guerra económica. Me estoy refiriendo a la ley de precios acordados. El presidente con la alta magistratura pudiera haber dicho, estos son los precios, pero dijo, bueno, vengan con nosotros, vamos a acordar los precios, vamos a ver cuál es su estructura de costo y vamos a acordar precios donde ganen ustedes y gane el pueblo. Esa es la ley de precios acordados. Está la ley de los CLAC. En un momento determinado nos dimos cuenta, pero el producto se está perdiendo, se está yendo. Nos tienen intervenidos los mecanismos de distribución, nos tienen alterados. Vamos a confiar en el pueblo. Vamos con los CLAC. Hay que corregir, por supuesto hay que corregir, pero confiamos en el pueblo para la distribución de las cajas y ahí vamos, avanzando. Está llegando y cada vez que llega, de verdad es una alegría para muchos hogares. Esa es la segunda ley, precios acordados, la ley de los CLAC, la ley de los consejos productivos de trabajadores para que participen los trabajadores en la gestión, en la vigilancia, en la planificación de la producción, evitar la escasez planificada, ahí tienen que estar los consejos productivos. Y la cuarta ley que cierra el ciclo es la ley de precios justos, que está por salir de la Asamblea Nacional Constituyente. Ya esas 4 leyes recogen una expectativa muy amplia frente a nuestra Asamblea Nacional Constituyente, en cosas concretas, en cosas de la vida diaria. Pero lo otro es lo que pudiera flotar en el aire y que fue la magia de la Constituyente, haber producido la paz. Tú lo señalabas. De súbito llegó la Constituyente y se apagaron las guarimbas. Pero el presidente Maduro lo que hizo ser consecuente. Fue consecuente con el planteamiento bolivariano y chavista de confiar más en la sabiduría del pueblo que en el consejo de los sabios. En un momento en que la patria parecía írsenos en medio de la violencia, se apeló al pueblo y mira la sabiduría del pueblo. 8.300.000, creo que es el número, salieron a votar diciéndole a los otros, no quiero violencia. No quiero violencia, no es la guerra, no es entre nosotros, vamos a ir por los votos. Y bueno, y de allí se abrió todo un ciclo electoral. Así. Vinieron las elecciones de gobernadores, vinieron las elecciones de alcalde y próximamente, tal como está en la Constitución, habrá la elección presidencial en el país. ¿Está preparada la clase trabajadora para el 20 de mayo? Un comando de campaña que preside mi hermano, que dirige mi hermano Francisco Torrealba, está constituido, juramentado por el presidente Nicolás Maduro, y hemos venido avanzando en la constitución de los comandos en cada uno de los estados, de los comandos en los principales municipios y comandos por entidad de trabajo. Esa es la meta ahorita, de terminar de amarrar, de estructurar los comandos por diferentes fábricas, por diferentes instituciones públicas, en donde nosotros podamos estructurarlos 1 por 10 y el día crucial, que es el 20 de mayo, nosotros poder organizadamente salir a votar como clase obrera. Hubo una buena votación durante la constituyente, pudo ser superior a los 3 millones de votos la forma en que votaron los trabajadores y trabajadoras en la constituyente. Hay números a los cuales aspiramos llegar, 5 o 6 millones de votos, que pondrían una garantía, un sello a la meta de 10 millones de votos que nos estamos planteando para el 20 de mayo. Ese es el gran disuasivo para cualquier aventura o intención de poderes concentrados extranjeros de intervenir en la patria, de tratar de interrumpir un proceso democrático como el nuestro. Cuando el pueblo venezolano, en una mayoría de ese volumen, de esa cantidad, los 10 millones de votos o más, si es posible así, nosotros poderle decir al mundo que aquí reina la paz, la democracia y que Venezuela va a entrar con esa legitimidad dada por el voto en una fase, no diría que va a entrar, sino va a acelerar su paso hacia una etapa de prosperidad. Yo lo decía en la marcha, se abre como una puerta de oro para que con el petro, para con las inversiones, para que con el repunte que han tenido los precios petroleros, para que las fuerzas ocultas aún en las entrañas de la sociedad venezolana, que el rentismo petrolero inhibió, exploten, se diversifique la economía del país. En la feria, vuelvo a ella, comenzaron a ver señales de eso.
de que podemos hacer con nuestras manos cosas, de que debemos abandonar la pulsión a lo importado, de que nosotros podemos fabricar en nuestro país cosas que hasta ayer decíamos, ¿dónde están los dólares para traerlo? Aquí hay universidades, institutos tecnológicos que están produciendo los filtros para los Yutón. Y hace pocos tiempo decían, no, es que necesitamos las divisas para traer los filtros de los Yutón. No, ya lo están fabricando en esas universidades, que tienen importantes tornos y pueden efectivamente cubrir esa demanda en ausencia de las divisas bollantes que las teníamos antes. Es que hay muchas experiencias de esas, ministro, donde podríamos decir que la difícil situación económica ha hecho que el venezolano saque lo mejor de sí, a nivel de invención, a nivel de creatividad. Sí, mire, muchos se mofaron del tema de la agricultura urbana, lo que está sucediendo en el cinturón periurbano de Caracas, de esta gran Caracas, es otra de esas cosas que a veces no decimos, ¿verdad? Que ahí somos un poco, tenemos que corregirnos, que las cosas, como decía el comandante Chávez, eso está muy bueno, pero no se lo digas a nadie. Claro. Hay que poner las cámaras donde el pueblo está luchando, donde el pueblo está haciendo cosas especiales. Y ahí en el ámbito periurbano se están produciendo cosas a nivel del Junquito, de las ajuntas, que era antes, hace años, un área de agricultura que nutría a los mercados municipales. Pero también la gente se ha inventado, en el Orsa, por ejemplo, la moneda en el Orsa, para que pudiera la fiesta darse y reinar allí la alegría y los comercios pudieran participar de la feria, una moneda local. En el 23 de enero, el Panal 21, muchachos que han sido acusados injustamente, que si los colectivos. Yo quiero señalar que hay colectivos que tienen una raigambre popular y de lucha muy importante, no los que se autodenominan colectivos y que se están convirtiendo en un problema, ¿verdad?, a solucionar. Pero ahí en el Panal 21, los muchachos que están dando un ejemplo, sería bien interesante un programa allí con ellos y que puedan contar sus experiencias. Pero también la moneda Caribe, que se utilizó también para la ciudad de Caracas, a propósito de un conjunto de actividades que se dieron de la Feria de Caracas, y que la alcaldía del municipio implementó ese tipo de moneda. Frente al efectivo que se están llevando por diferentes boquetes que nos abren en la frontera, tenemos una frontera muy extensa, nosotros, el pueblo venezolano, se la inventa. En Semana Santa, también lo comentaba, familias que dijeron, bueno, es que nos vamos a dejar aguar la Semana Santa. Se juntaron 3 bonos, 4 bonos en la familia y bueno, y se vieron en las playas personas con sus sancochos, con su comida hecha en casa, con bebidas hechas en casa y disfrutando de sus 2 o 3 días. Ese es el pueblo venezolano. Claro. El pueblo venezolano que se las ingenia, pero que lo que fundamentalmente Vilches quiere es que lo dejen en paz, que pueda vivir en paz, que podamos tener un periodo prolongado. ¿Qué sería el país si nos hubiesen dejado al presidente Maduro en medio de la situación difícil, al menos 2 años de tranquilidad para avanzar? No ha sido así, pero bueno, lo alcanzaremos. Sin duda. Ministro, Sin duda alguna. ¿Usted confía en la clase trabajadora, no tan solo en vísperas del 20 de mayo, sino en la madurez que ha ido adquiriendo en todos estos años de revolución? Me llamó mucho la atención que el presidente de la República, en uno de sus actos de campaña, creo que fue en San Carlos, hace unos días atrás, mencionó que que él no era el mismo presidente de antes, que él era un presidente maduro, que el pueblo no era el mismo pueblo de antes, que el pueblo era un pueblo maduro. La clase trabajadora también es una clase trabajadora madura. Efectivamente lo es. La curva de aprendizaje del presidente ha sido importante, como la curva de aprendizaje de nuestro pueblo, pero también la de la clase trabajadora. Debemos recordar, esa es la clase trabajadora que sostuvo en la calle la batalla contra el paro en el 2002. Y es 2002. Hoy tenemos una clase trabajadora estructurada en más de 20 federaciones, 25 federaciones nada más en la central bolivariana, con procesos culturales y políticos distintos, pero con un crisol, la unidad. La unidad frente al proceso revolucionario. La gran reivindicación, hoy dicen muchos dirigentes, la gran y primera reivindicación es la patria socialista. Es construir el socialismo. De tal manera que yo no puedo ser otra cosa sino optimista frente a la actitud que mantienen mis hermanos de clase. Cosas que corregir,
por supuesto, es una capa cultural de años la que hay allí. Pero ahí hay hombres y mujeres que han dado la pelea y la siguen dando. ¿Tú te imaginas este país? Guarimbas, boicot, decreto de Trump y erizado de huelgas, estallando huelgas por todos lados. No ha habido huelgas, no ha habido conflictos. Los trabajadores se han mantenido en su puesto de trabajo. Tú los ves en las paradas. Váyase a Petare con las cámaras, aquí cerca, lo que baja a la redoma de Petare, a hacer cola, a esperar, a irse caminando hasta los cortijos para venir a trabajar. Es un pueblo noble, es un pueblo que merece todo y que merece nuestro mayor esfuerzo como gobernantes y pidiéndole disculpas y diciéndole que estamos y seguiremos a su lado, trabajando y esforzándonos y creyendo que esto que hemos construido con el comandante Chávez, donde esté, con Dios, en un lugar especial del universo, nuestro comandante, y con ese camarada, hombre de la clase obrera, que ha logrado con perspicacia analizar la realidad nacional y buscar soluciones en medio de una situación sumamente compleja. Yo creo que la victoria y la esperanza nos pertenece a este noble pueblo y a esta revolución, la última del siglo XX y la primera del siglo XXI. Así es, ministro, mejor dicho, no me queda nada, pero estoy pidiendo una prórroga. Quisiera terminar con esta pregunta, ministro. Ajá. Tal vez la más difícil que le voy a hacer. Después de un momentico, los que hemos seguido su trayectoria, sabemos que usted es un hombre que ha venido de la lucha trabajadora. Exacto. Que hoy circunstancialmente es ministro y lo ha hecho muy bien. Y estoy seguro que la revolución tendrá siempre reservado para usted un lugar importante por su Y trayectoria. debo ir a la retaguardia, cumplir el papel que el comandante Maduro me ponga. ¿Qué espera usted? Néstor Ovalle de a pie, el que siempre anda hablando con la clase trabajadora, que es un trabajador más del 21 de mayo, el día después de las elecciones. ¿Qué ve Néstor Ovalle allí? Arturo, yo tengo hijas, sobrinas, todavía no tengo nietas, pero una patria florecida, sana, curada las heridas de la guerra económica. Paz, fundamentalmente paz. ¿Qué quiere Néstor Ovalle? Una patria socialista. Lo acrisolé desde muy niño, que el futuro de la humanidad está en un modelo de sociedad como esa. Todos mis esfuerzos de adolescente han sido en esa dirección, de hombre adulto, en esa idea. Y bueno, llegaré a la ancianitud, si se quiere, luchando y esforzándonos por la construcción del socialismo en esta patria, la patria de Bolívar. Ministro, muchas gracias. Toda historia tiene su desenlace. Vimos el desenlace de esta historia, le mando al ministro Valles. Gracias a ustedes por la interacción a través de las redes sociales. Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram con la etiqueta Ministro Ovalles en TV. Si usted quiere ver este programa o algún otro, suscríbase a nuestro canal de YouTube Desenlaces TV. Agradecido. Nos vemos en una próxima entrega.